Bona tarda des del Serap. Considerem molt rellevant dedicar una sessió al tema d'avui. Diu, però abans deixeu-me fer unes breus reflexions al voltant del cicle que hem anat fent durant tots aquests temps, aquests mesos. Com sabeu, l'hem dedicat a l'emergència climàtica. Quan vam iniciar el cicle, els informes de l'IPCC ens donaven de temps fins al 2030, data imposada pels governants, però el darrer informe científic de l'IPCC ens dona 3 anys, sense imposicions per no superar el límit de l'1,5 graus. En aquest cas, la informació venia directa, que per si sols ja produiran canvis ambientals importants, aquests 1,5 graus. Si els superem, a partir d'aquí, podem entrar en un territori que modificarà el clima de manera més radical i amb conseqüències molt probablement greus i incontrolables sobre la població del planeta. El que és segur és que modificaran aspectes de la nostra manera de viure, tal com hem vist al llarg del cicle. De fet, la consciència col·lectiva pel que fa als problemes ambientals ha canviat els darrers anys de manera positiva. Recordo que ja fa alguns anys plantejar els problemes ecològics de la nostra manera de viure es relacionava amb un retorn a l'època de les cavernes, com si es volgués negar el dret a progressar de les persones. Mitjans de comunicació de gran influència feien d'altaveu d'interessos que no volien que fos un tema de l'agenda política del moment. Simple desqualificació sense argumentació. Avui també hi ha qui nega les raons purament científiques per motius molt diversos. Cal dir de manera clara i ferma que no tothom té la mateixa responsabilitat en aquesta situació d'emergència climàtica. Per la nostra part, el que hem fet al llarg d'aquest cicle és donar veu als millors científics especialistes en el seu camp. La nostra intenció no era altra que oferir eines, insistim en el terme racionals, per tal que puguem orientar-nos en una situació que afecta a tot el planeta. La situació ambiental actual va molt lligada, no cal dir, a la nostra manera de viure, la dels països més rics. I la nostra forma de viure està molt relacionada amb un sistema econòmic. Sistema que es fonamenta en el consum i en la competència. Però si produïm grans quantitats de riqueses, per què no tothom hi té accés? La idea és que hem de treballar més i més per arribar-hi. Hem de créixer i créixer. I créixer vol dir progressar. Aquest és l'argument dominant, clau de la nostra civilització. Falta un punt. El mercat és qui regula i soluciona els problemes que van apareixent. Aquests darrers anys, dins de la mateixa economia, han aparegut crítiques a aquest model econòmic. La raó fonamental és una paradoxa molt senzilla, però molt contundent. Podem créixer il·limitadament en un planeta on els recursos són finits? La nova perspectiva econòmica relaciona l'economia amb l'ecologia. Els economistes ortodoxes se'ls ensenya com funciona el mercat, però no les conseqüències ambientals que provoca la producció de béns. L'economia ecològica sí que contempla la repercussió ambiental de la producció de béns. Per això hem convidat avui a la Filka Sekulova, que d'una manera breu direm que és investigadora postdoctoral de la Universitat Oberta de Catalunya i que forma part de la Urban Transformation and Global Change Lab. El treball de la Filka es centra en la renaturalització urbana des d'una mirada de justícia social i econòmica
i en termes de decreixement, turisme i la transició socioecològica. Des de 2009 al 2021 ha treballat a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, l'ICTA, de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va fer el seu doctorat centrat en termes d'economia ecològica, benestar humà i canvi climàtic. Repeteixo, aquesta és una versió breu del seu currículum. Ens acompanya avui la Paula Montalvo Antequera, periodista ja de tots coneguts i que serà la que parlarà amb la Filca. Paula, moltes gràcies a les dues. Filca, quan vulguis. Endavant. Muchas gracias. Paula, igual que eres tú, comenzar con las palabras o preguntes. Sí, bueno, Filca, primer de tot, venim aquí a parlar d'economia ecològica. Potser molts dels espectadors que ens estan veient ara no saben què vol dir aquest terme, per tant, si volguessis explicar en què consisteix l'economia ecològica, en què es basa aquest terme. Sí. Bueno, entonces la economía ecológica, como las dos palabras lo implican, la economía ecológica viene de la unión entre la economía, entendida en el sentido griego antiguo, donde la economía no implica solo las transacciones financieras y económicas, sino también todo lo que hay dentro del hogar, todos los materiales que entran y salen de la casa, junto con todos los recursos necesarios para esto. Y la ecología, que es también todo lo que nos está rodeando. Entonces, la economía, en marco amplio, la economía ecológica está interesada por una parte, la naturaleza, la justicia y la sociedad. Entonces, ahí el concepto de la economía es muy diferente que la economía neoclásica. Para esto lo vamos a hablar en un segundo. Entonces, los estudios de la economía ecológica básicamente intentan avanzar la comprensión de la relación entre los sistemas ecológicos, por una parte, los sistemas sociales y los sistemas económicos, y el bienestar mutuo de la naturaleza y la persona. Entonces, y uno de los temas centrales en la economía ecológica es cómo mantenerse dentro de los límites planetarios que hablábamos en la introducción, dentro de los límites biofísicos, algunos múltiples, no solo dentro del cambio climático, sin llevar la sociedad a un colapso social, político, ecológico, ¿no? Y vale, una parte importante también de la economía ecológica es que considera que la economía está integrada del sistema social. Entonces, mientras que la economía neoclásica percibe que todos los elementos de la vida están dentro del marco, del cuadro de la economía ecológica considera que la economía es dentro de la sociedad, y la sociedad es dentro de la sistema biofísica. Entonces, esto implica una mirada muy distinta. Entonces, esto es como primer marco conceptual. Una parte histórica un poco sobre la economía ecológica. Uno de los fundadores y fundadoras vienen de los años ya 70, poco a poco, con figuras como Oldham, George Reagan, Herman Daly, Marie Jensen, y con el tiempo también Joan Martínez Alier, que han estado estudiando los flujos energéticos, los conflictos ambientales que han sido surgiendo alrededor de la extracción de recursos y muchos conceptos más. Pero es solo en los años 90 con la economía ecológica ya comenzó a desplegarse como un campo de estudio, con un campo de investigación más amplio. Y también es importante destacar que uno de los puntos principales para la economía ecológica son las leyes de la termodinámica. Básicamente, los dos, primer ley 1 y ley 2, que implican que todo lo que producimos, consumimos y utilizamos, básicamente, tiene una base material, que no es una cosa efímera, tal como se percibe
en la economía. De hecho, todo lo que os estoy contando tiene un sentido común, es algo que todo el mundo sabe, pero fue la economía neoclásica que también que completamente ha cambiado el chip y nos ha hecho pensar que todos flujos de monedas y finanzas. Entonces, como según las leyes termodinámicas, todos los inputs, todo lo que producimos y consumimos tiene una base material energética. En ese sentido, en la economía ecológica no definimos la economía en términos de dinero, de flujos monetarios o de PIB, de Producto Interno Bruto, sino en kilos de materiales extraídos, en litros de agua utilizados en barriles de petróleo extraídos, en kilojoules, en diferentes medidas. Entonces, como es muy importante también tener otros metros, como otras maneras de medir la economía. Bàsicamente, sí. Dic, has comentat que l'economia ecològica va començar cap als anys 70. No sé quin va ser el motiu pel qual la gent es va preocupar per començar a tenir aquest pensament, aquest criteri i començar a estudiar aquesta vessant de l'economia. Tiene mucho que ver con los fundadores y con la importancia del descubrimiento, digamos, de las leyes de termodinámica, la base material de la economía. Entonces, esto también tiene que ver con los movimientos ecologistas en los años 70, por ejemplo, con Brundtland Report, por ejemplo, la publicación del famoso estudio de Limits to Growth, límites al crecimiento también, donde que fue un equipo en el MIT, universidad liderado por varias personas que intentaban calcular cuántos recursos necesitamos y cómo para nuestro consumo interno y si seguimos con el ritmo del crecimiento que estamos llevando, cuántos recursos más vamos a tener y cuáles serán las implicaciones de este crecimiento. Y como el informe del Limits to Growth, límites al crecimiento, llegó a la conclusión que si no paramos o no cambiamos el rumbo del crecimiento económico, vamos a llegar a una catástrofe planetaria en múltiples aspectos, no solo en cambio climático, que tiene que ver con la depleción de los recursos, crisis social, inequalidad, pobreza, desempleo, y otros. Bueno, esto fue un informe que fue rechazado, que fue muy marginalizado, que fue muy criticado en los años 70. Así que esto es como este informe que está creando de alguna manera un ámbito dentro del cual la economía ecológica comenzó a florecer. Y claro, ahí el impacto de personas como Herman Daly, que empujó, que llevó a cabo como uno de los trabajos más importantes del inicio, han sido como fundamental. Sí. Sí. Digues, perdona. Vale, puedo igual también comentar por qué es necesario pensar en términos de economía ecológica, ¿no? Y por una parte, hay dos razones principales. Una es por bienestar humano y la otra es por bienestar planetario. Aunque vale, sabemos que no es posible que separar los dos y son nuestros mentes ortodoxos que están como separando lo humano de la naturaleza, de la ecología. Pero por una parte, hemos visto que con el crecimiento económico desde los años 50, 60, las sociedades hemos estado acumulando más y más y más. Hemos visto que el PIB está creciendo de una manera exponencial, tal como se dice en la economía, que tenemos más y más ingresos, tenemos también mejores casas, mejores productos de consumo y a la vez, cuando se mide la felicidad de las personas, en términos cuantitativos, es una medida también limitada, pero es un indicador interesante, se ve que la felicidad sube pocos años después de la Segunda Guerra Mundial,
y después vemos que la felicidad no está de ninguna manera vinculada, que la felicidad de las personas no sube junto con el crecimiento económico. O sea que, y hay razones para esto, que tiene que ver con la comparación social, con la presión de sociedad de la productividad y con, de hecho, que nos estamos adaptando a la vida del lujo, a la vida del consumismo. Estamos adaptando al materialismo, básicamente. Esto por una parte. Y claro, segunda parte, esto tiene que ver con el marco en el cual estamos haciendo estos ciclos, tiene que ver con los límites planetarios, que estamos ahora ya cruzando o entrando en las zonas de inseguridad de 3 límites biofísicos importantes, que tienen que ver con la biodiversidad, que tiene que ver con también el flujo de nitrógenos y fósforos y también cambio climático, claro. Clar, sí, la societat actual m'imagino que tu has anomenat diverses vegades l'economia neoclàssica. No sé si voldries explicar, perquè clar, és l'economia en la qual vivim, tots la coneixem, però no tenim no tenim una definició de en què es basa. No sé si volguessis explicar les característiques principals de com ens han educat en viure en aquest tipus d'economia. Sí. Entonces, hay una parte de la economía neoclásica tiene una diagrama, una figura, como digamos, el famoso círculo de la economía, en lo cual está compuesto por empresas por un lado y hogares o personas por otro lado. Las empresas están produciendo servicios para los hogares, para las personas, mientras que los hogares demandan bienes y servicios de las empresas. A la vez, las empresas demandan, por un lado, capital de los bancos y mano de obra de los factores de producción. Esto es como si entras a estudiar economía, esto todavía está como la norma en los términos de qué es la economía en las universidades. Pero hay algo que falta ahí. Hay algo que es ausente. Y podemos preguntar de dónde está el medio ambiente. Entonces, este diagrama circular es una abstracción, y es lo que implica que la economía podría reproducirse, podría crecer y dar muchas vueltas sin ningún recurso de fuera. Pero según las leyes de termodinámica que explicaba antes, no existe una máquina que podría tener un movimiento perpetuo. Al contrario, entonces la economía ecológica asume que todos los recursos requeridos para nuestra sociedad, toda la producción producida por las empresas y consumida por los hogares, necesita la extracción de minerales, de energía, de petróleo y también toda la basura termina también extraída una vez cuando esta producción se ha hecho, este consumo se ha hecho, termina el medio ambiente de una manera igualitaria en la atmósfera, en los acuíferos o en los lagos, etc. Entonces, normalmente la naturaleza está capaz de renovarse hasta cierto punto, pero no una vez cuando hemos cruzado unos umbrales dichos. Por eso es importante hablar de la escala de la economía, y por esto también la economía ecológica distingue entre flujos de materiales y el stock total de contaminación o de recursos, mientras que la economía neoclásica no está conceptualizando de ninguna manera la capacidad reproductiva de nuestro planeta y su capacidad de absorber todos los desechos que estamos echando en ella, tal como proveernos con todos los recursos. De hecho, hablando de la economía neoclásica, bueno, uno de los principios, medidas de
de nuestro progreso, como decíamos al inicio, es el impacto interior, Producto Interior Bruto, el PIB famoso. Bueno, el PIB está basado en una suma de todo lo que estamos produciendo y consumiendo en la sociedad. Y esto pero está medido solo en términos monetarios, ¿vale? Pero esto implica que cada vez cuando hay una depleción de una fuente de energía o en bosque, cuando se destruye un bosque o cuando se explota una mina, todos los impactos de la depleción de los recursos naturales se reproducen en términos positivos, en un crecimiento de la economía, mientras que desde un punto de vista de economía ecológica, tomando en cuenta que vivimos en un planeta limitada, donde no podemos producir más arena o más minerales o más oro o más metales o más aluminio, esta depleción, esta exhaustión de las fuentes se tiene que medir de una manera negativa. Entonces, esto es como, también hay muchos problemas con el PIB, que también no toma en cuenta todo el trabajo que es base, trabajo reproductivo y de cuidado que forma la base de nuestra economía. Que si se toma en cuenta el PIB, como va a cambiar mucho. Entonces, es por otra parte muy importante, y esto tiene que ver con el concepto de inconmensurabilidad. Siempre como cuesta, pero el concepto de inconmensurabilidad básicamente implica que mientras que la economía neoclásica en sus fórmulas implica que podemos medir todo lo que nos rodea, todos las montañas, los ríos, los minerales, las personas en términos monetarios, desde la economía ecológica no asumimos esta inconmensurabilidad. O sea que no podemos reducir todo lo que hay en términos monetarios. Necesitamos diferentes medidas, diferentes métricas. Entonces, esto por una parte. Por otra parte, también la economía neoclásica asume la dicha sustitutabilidad. O sea que el discurso clásico neoclásico economista es que una vez cuando extraemos todo el petróleo, vamos a tener suficiente capital o tecnología, con lo cual vamos a poder seguir creciendo con otras innovaciones tecnológicas. Pero la economía clásica entonces da por sentado que podemos sustituir con tecnología y capital los recursos naturales. O la clima, por ejemplo, como están haciendo ahora con todos los experimentos de geoengineering, ¿no? Por una parte, la economía ecológica rechaza la dicha sustentabilidad y dice que hay formas de capital ecológico, que muchos de los recursos naturales ni se pueden expresar en términos monetarios, ni se pueden sustituir. Lo más que avance la tecnología. Entonces, esto básicamente implica que tenemos que tener mucho más cuidado con los recursos que tenemos y implica que, mirando a nivel histórico, también la mayoría parte del crecimiento económico que hemos tenido ha sido asociado con un crecimiento bastante simultáneo del nivel de extracción de recursos, del nivel de contaminación. Entonces hay un proceso de coupling, como se dice en inglés, que el crecimiento económico ha sido asociado de una manera muy directa a nivel global con el aumento del dióxido de carbono, con la con la pérdida de biodiversidad. Y ahora, mientras que la economía neoclásica cree que se puede invertir esta relación, que se puede encontrar tecnologías que podrían de alguna manera sustituir por todos los recursos naturales que hemos perdido, desde la economía ecológica y también del estudio de decrecimiento, se puede ver muy claramente que esto es una suposición muy irrealista
y muy poco basada en evidencia. También muy poco basada en las leyes de termodinámica. Sí, Llavors, llavors estaríem parlant que, clar, amb tot això que dius de més contaminació, més extracció de recursos i tot, clar, això va molt lligat amb tot el que és el consumisme, el capitalisme, bueno, tot el que va lligat amb tal com tenim l'economia ara. Llavors, clar, és aquest pensament que se'ns ha imposat super inconscientment, que hem crescut amb això i és zero natural, ja no pel medi ambient, sinó per nosaltres com a persones humanes que som, que portem milions d'anys aquí al planeta Terra, és com una manera de viure molt poc natural, ¿no? Això al final. Sí, sí, claro. Entonces, ahí en el campo de economía ecológica, ya es viernes, el final del día, mi mente ya está como floja. Es como, claro, implica un análisis de los ciclos de capital y la manera y el proceso de acumulación capitalista, que es como, claro, la base de la aceleración de destrucción planetaria y, diría, la base de la explotación humana y destrucción de comunidades humanas por varias partes de la Tierra. Entonces, claro, ¿cómo cambiar el chip para que intentamos deshacer de alguna manera la economía neoclásica, la economía basada en acumulación y básicamente capitalista? Lo que estamos haciendo desde la Asociación de Recerca y de Crecimiento, por ejemplo, en vínculo con la Universidad Autónoma de Barcelona, es intentar de cambiar las enseñanzas. Por ejemplo, hemos lanzado un programa de máster que están enseñando economía política y de crecimiento, donde intentamos de enseñar la otra economía, una concepción de la economía diferente, que no está basada solo como donde tomamos en cuenta los dos como fundaciones, los dos como bases fundamentales de nuestra economía, la parte humana y la parte humana o social y la parte biofísica, dentro del análisis del marco capitalista en el cual estamos integrados. Pero no sé si esto fue la respuesta que me esperabas de esta pregunta. Perquè, clar, tu ara parlaves de coses que esteu fent vosaltres com per incentivar que la gent comenci a pensar diferent, però realment per què la societat ara mateix no està suficientment preparada com per fer el canvi a una economia ecològica? Què ens impedeix? Perquè, clar, tot explicat sobre paper és molt més maco de si tinguem en compte el medi ambient, que si no tot se'n va al traste. És molt maco sobre paper, però per què no podem fer el canvi d'un dia per l'altre o ja no per d'un dia per l'altre amb una transició i tot el que combini? Per què és tan complicat? Sí. Básicamente tu pregunta es por qué es tan complicado dejar el capitalismo del día en otro. Es como porque, hemos estado acondicionados en los últimos 100 años de una realidad ficticiosa, diría, donde el único sentido que podemos tener en nuestra vida es optimizar o maximizar nuestros ingresos o tener mejores bienes materiales. Pero a la vez, incluso las personas que ya estamos como de una manera concienciadas y queremos salir o construir otro mundo, también nos cuesta porque estamos dentro de un sistema muy, muy fuerte y como muy institucionalizado a todos niveles, desde nivel familia hasta profesional.
pero, y claro, porque también estamos, por razones geopolíticos también, por razones psicológicas, por razones de también de la manera por lo cual a lo largo de los últimos años se han creado necesidades ficticiosas en términos de lo que verdaderamente es como importante en nuestra vida en términos de consumo. Por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo de toda la publicidad y todo el estudio de marketing, la importancia de marketing, por ejemplo, en esta sociedad donde el consumo y la apariencia social está muy vinculado con los objetos que tenemos y también es una parte innata del ser humano, de compararnos con los demás. Y el problema ahora es que esta comparación social está muy basada con el nivel de consumo material a la vez. Vale, hay otra razón por la cual tiene que ver con las instituciones educativas que tenemos, las universidades, la manera que el conocimiento se está insertando en las personas que están como aprendiendo, por ejemplo, temas como economía, pero no solo economía, pero también tiene que ver con todo la cultura del trabajo que tenemos, que está muy basada en la velocidad, en la aceleración de la vida, de hecho que tenemos que la única manera, por ejemplo, de seguir en nuestros entornos, de ser reconocidos, es por producir más, por ser más eficiente, por publicar más artículos o, no sé, igual, escribir más en el ámbito de periodismo o dar más charlas incluso. Entonces, como este marco de velocidad, del speed, ¿no? Que también está como un punto también que nos está impidiendo. Cuando comenzamos a pensar en barreras, hay mil barreras, así que igual lo dejo por aquí. Clar, també abans has fet servir un terme que era que l'economia ecològica busca un benestar mutu, no? Entre les persones i... Clar, em sembla com super contradictori que avui en dia s'estigui intentant donar, des de la política sobretot, com el discurs de s'ha de salvar el medi ambient, salvem el planeta i tot això, però realment, clar, els interessos van per sobre i per molt que es doni aquest discurs, no és el que volen realment. Vull dir, per darrere estan buscant molts altres interessos econòmics i industrials i econòmics que no, em sembla com supercontradictori realment de com hipòcrita s'ha tornat tant la societat com la política, com tot, ¿no? Una mica en general. Sí, sí. Vale, esto lo que estamos llamando muchas veces el greenwashing, ¿no? Es como el lavado verde, no sé si se puede traducir de esta manera. Sí, no sé, por esta manera a nivel político necesitamos apostar mucho más para por ejemplo, la economía ecológica, una de las tendencias más fuertes, más potentes, con más investigación que hay, es el estudio del decrecimiento, el decrecimiento sostenible, que no es un estudio no es como crecimiento negativo o no es solamente menos, pero también diferente, ¿no? Entonces, como necesitamos empujar marcos radicales que implican una transformación radical de nuestra sociedad, pero de manera positiva, no solamente desde un marco catastrofista, muchas veces, porque hablando del decrecimiento como suena en una sociedad que está como basada en crecimiento, primero suena como una palabra bomba que está como completamente cambiando el rumbo de la política. Y aunque
a nivel político, hablar de crecimiento es como un suicidio, básicamente. Creo que en el futuro vamos a estar confrontadas más y más con escenarios donde vamos a tener que hablar, es como más y más de cómo bajar de una manera equitativa el consumo, básicamente, y redistribuirlo entre comunidades, entre países, y cómo reorganizar la vida para poner los cuidados y básicamente lo esencial de la vida en el centro. Y básicamente hay como, en ese sentido, desde el campo de investigación de ecología económica, que es de crecimiento, están dando una amplitud de propuestas que sí hay un poco de... sí hay falta de reciprocidad, como tú dices, podrían ser factibles. Por ejemplo, abandonar el PIB como medida de progreso. Por ejemplo, introducir manera de redistribuir riqueza, como taxación progresiva, por ejemplo, o techo en los salarios más alto y más bajo, o ingresos básicos, por ejemplo, como una manera de redistribuir y bajar la inequidad que hay en la sociedad. Si hay una manera de también pensar en la deuda ecológica que el norte tenemos con el sur por todos los siglos de explotación de personas, cuerpos y recursos naturales, por ejemplo. Esto implicaría que muchos recursos necesitarían ir desde el norte hacia el sur para que el sur también pueda pensar en sus términos puede pensar su desarrollo en sus propios términos. También, hablando del decrecimiento, otras propuestas que son muy importantes, como abandonar todo el concepto de marketing y de publicidad, e intentar de poner cuotas en el consumo de recursos naturales, que es una manera de reducir el consumo, intentar de poner impuestos sobre los flujos de la energía, por ejemplo, el petróleo, en vez de los ingresos de las personas. Medidas como reducir el número de viajes con cuotas al viajes con avión, o es como mover la sociedad hacia una agricultura regenerativa con menos consumo de carne. O sea que estas medidas en conjunto podría, según todos los modelos de economía ecológica que se están llevando a cabo, que se están haciendo en diferentes universidades, se podría llegar a una escala mucho más sostenible de producción y consumo, y donde también las personas podrían vivir mejor, de alguna manera, por no sentir la presión del productivismo todo el rato, donde también se podría trabajar menos. Entonces, esto es otra propuesta clave de crecimiento de la economía ecológica: reducir a la semana laboral por ejemplo, de 5 a 4 días, o incluso menos, según la configuración, porque en esta manera se podría compartir trabajo, podría ver cómo se podría reducir la tasa del desempleo y más, pero vale, sí. Clar, al principi parlaves que tot el tema de l'economia ecològica va començar perquè es va fer un informe, un estudi sobre quant de temps podríem aguantar amb el ritme de creixement i de producció. No sé si ara mateix l'economia ecològica ha seguit mantenint aquest tipus d'informes i té una visió de com està la societat ara. No sé si ho teniu comptabilitzat o quina opinió tenen els que estudieu economia ecològica o els que sou experts en aquest pensament. Quina visió teniu de la societat i l'economia que s'ha format avui dia, el 2022? Vale, es importante también comentar que en el campo de economía ecológica hay mucha diversidad. Hay unos que, de hecho, todavía se vinculan bastante con economistas que están en el campo neoclásico, que tienen estudios del mercado y de
equilibrio, básicamente el mercado, pero también en gran parte que están justamente enfocados en los estudios de la metabolismo social, o sea, que el estudio de todos los flujos materiales que entran y que salen también. Entonces, como hay más y más evidencia que estamos llegando a un umbral en diferentes medidas bastante problemáticos y que para satisfacer nuestras necesidades, tal como vivimos ahora, no vamos a poder seguir creciendo. Al contrario, tenemos que como reducir de una manera tremenda todo el consumo de recursos que tenemos. Pero es importante también decir que la economía ecológica no es solo un estudio cuantitativo, pero también es importante tomar en cuenta que ahí la parte de interdisciplinaridad es bastante importante. O sea que, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo a nivel de resistencia al crecimiento, por ejemplo, todos los conflictos ambientales que ocurren por diferentes partes del sur global, pero también de diferentes partes del sur dentro del norte, o sea que las comunidades dentro del norte que están más vulnerables, a que también esto también forma parte de la economía ecológica, todas las movilizaciones contra la minería, con los parques, a la expansión de parques eólicos o fotovoltaicos. Así que esto también se puede ver muy claramente que a lo largo de los últimos años también aumenta el número de conflictos ambientales que están como asociados con la extracción de materiales. Por esto es como, por ejemplo, el discurso del New Green Deal, por ejemplo, el discurso del ecomodernismo, en alguna manera, en la Unión Europea, pero también en otros campos, va mucho en la dirección que, mira, lo único que tenemos que ahora es básicamente transitar la economía hacia lo renovable y los fuentes de energía renovables, pero si tomamos toda la cantidad de energía que estamos consumiendo ahora y intentamos de producirla en fuentes renovables, esto puede ser que produzca un cambio planetario más gordo que nos podemos imaginar en términos de extracción de minerales, pero también en términos de tierra que es necesaria y términos de explotación y como injusticia para las comunidades que están situadas alrededor de estos campos de minería. Sí, dime si me he desviado de tu pregunta, perdón. No, què va, no passa res. També et volia preguntar, clar, al final tu abans deies també, doncs, per exemple, reduir les jornades laborals. Clar, això a vegades vist des d'una ment actual, dius, clar, menys jornada laboral, menys diners. I potser amb això, doncs, que clar, que podria ser una mica contradictori perquè, no acaba sent productiu, que és el que, com una mica també una paraula clau dins de tot aquest debat. Però m'imagino que en el punt d'haver arribat a una economia ecològica al 100%, tampoc els diners no serien tan importants com per viure normal, no? Perquè seria un concepte de vida i de societat y de modelo de viure molt diferent, ¿no? Sí, básicamente es esto. Por ejemplo, si mudamos a una sociedad donde, por ejemplo, tenemos que pagar menos para nuestro habitaje, donde hay más habitaje público y donde también consumimos menos energía, donde el concepto de viajar también es diferente, puede ser que tenemos menos gastos también. Y si una sociedad de menos consumo implica una sociedad de menos gastos. Y cuando hablamos de reducción de jornada laboral, también intentamos de ver en qué manera la reducción de jornada laboral puede implicar una reducción de ingresos, pero no brutal, para que todavía se puedan cubrir las necesidades básicas de cada persona. Pero claro, también por esto es importante pensar en sueldos, en medidas como ingresos máximos, por ejemplo, o poner techos en los salarios que uno puede tener,
básicamente, y en esta manera reequilibrar los salarios con el resto de las personas. Seria llavors una manera de també com igualar una mica l'estatus entre persones, no? I trencar una mica amb les diferències tan altes que hi ha actualment entre unas personas y unas otras. Sí. Y básicamente aquí es importante decir que es porque, claro, dentro de la sociedad que vivimos es basada en la comparación social y el crecimiento de los deseos también, de una manera artificial. Se puede ver que nunca las personas no solemos ser satisfechas de una manera constante. Entonces, como la única manera, es como muy difícil tener la sensación que vivimos en abundancia. Entonces, la única manera, entonces, desde muchos filósofos del crecimiento, también un libro de Giorgos Kallis, que está reflexionando sobre el tema de límites. Entonces, vemos muy claramente que la única manera de vivir en plenitud, en abundancia, es repensar nuestros deseos o repensar cuánto necesitamos, porque cuando nuestros deseos están como definidos por nosotros mismos y no condicionados por la sociedad, especialmente la sociedad de consumo posicional, vamos a ver que podemos vivir en abundancia, especialmente cuando nuestras necesidades están minimizadas, nuestro consumo está minimizado. En ese sentido, es importante hablar de la frugalidad como fuente de abundancia. Por eso estamos hablando de la abundancia frugal, de una manera, que puede ser que se asemble de una manera oxímoron, pero por otra parte implica que solamente la frugalidad en nuestros, ¿cómo se dice? En nuestras decisiones en la vida, en decisiones de consumo, nos puede llevar a la abundancia en términos de lo que podemos hacer y tener y comprar. Phil, que ja una mica per anar acabant. Clar, ja tu des d'un principi has dit que fer el canvi cap a aquest diferentíssim model de societat és molt complicat, però no sé si podries donar alguns consells pels que ens estiguin veient sobre allò, petits canvis de xip que podem fer cadascú reflexionant per poder veure les coses de manera diferent i poder donar-nos de la importància de fer canvis en aquest aspecte. Sí, bueno, desde el decrecimiento económico ecológico no estamos en el modo ecologista, vale, es como apoyamos todos los cambios que cada una puede hacer en su propio ambiente, por ejemplo, abandonar el consumo de carne, no viajar en avión, reducir el consumo de coche, que son cosas claras, pero ya sabemos que estas pequeñas acciones no son suficientes. Necesitamos movilizarnos en grupos a nivel comunitario, donde podemos defender nuestros comunes y donde podemos crear unos pequeños lugares donde la lógica de la vida puede ser basada en los cuidados, en la convivialidad, en la reconstrucción de la comunidad. Así que los consejos, creo que cada una en su vida podría valorar y ver qué es lo que le da más sentido, porque muchas veces lo que nos da más sentido no tiene que ver con el trabajo que paga más. Y muchas veces esto sale mucho en los estudios del sentido de la vida. Muchas veces lo que nos da más sentido son estos trabajos muy mal pagados o hechos voluntarios. Así que necesitamos reevaluar todo lo que nos llena con vida y que nos da esta sensación de agradecimiento y plenitud. Y estas cosas muchas veces son pequeñas y muchas veces tienen que ver con nuestras pasiones, con nuestra sensación de
esto lo hago para el cambio social y esto me da mucho más que el trabajo, el asediado que tengo. Claro, esto también es hay que decir que esto es una posición privilegiada, que no todo el mundo se lo puede permitir. Hay como una gran parte de la población humana que no se puede permitir en pensar en reducir su jornada de trabajo, por eso hay que pensar en cambios institucionales. Pero más que nada conectar con el sentido de la vida. Y esto muchas veces nos está conectando con la importancia de la comunidad y acciones comunitarias y defender los comunes. Doncs bé, Filca, moltes gràcies per aquesta reflexió final i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui en aquest cicle de xerrades. I moltes gràcies per la xerrada que ens has donat, que de veritat que dona molt per pensar. I bé, ja per acomiadar la xerrada d'avui, el debat dins d'aquest cicle que s'organitza des del SERAP, simplement anunciar que durant el pròxim mes de juny es recuperarà la presencialitat en aquest cicle de xerrades. Ja ho farem des del Centre d'Estudis Arnau de Palomar i convidar-vos a tots que estigueu atents a les xarxes socials per saber qui seran els convidats, que seran agents que actuen aquí al territori, aquí pel Baix Camp, a Tarragona, en matèria del canvi climàtic. Estigueu atents i podreu estar al cas de qui seran els convidats i el dia i l'hora en què se celebrarà. Així que moltes gràcies i fins la pròxima. Chao, muchas gracias.